Hace algunos días atrás, Donald Trump asumió el gobierno de los Estados Unidos y a partir de ello se han venido sucediendo una serie de hechos y de acontecimientos que son dignos de ser comentados el día de hoy. Esta semana, sin ir muy lejos, Estados Unidos recibió, y Trump en este caso, dos tremendas cachetadas. La primera vino de parte del presidente Petro de México, cuando impidió que los compatriotas, que sus compatriotas, que ciudadanos colombianos sean deportados de manera inhumana desde Estados Unidos hacia Colombia. Claro, porque para Trump no solamente era deportar, porque deportar se ha venido haciendo siempre. Ha deportado Obama, ha deportado Biden, todo el mundo ha deportado. Es más, se dice que el presidente que más ha deportado es Obama, ¿verdad? Así es. El tema era simbólico de producir una humillación al pueblo cuyos habitantes estaba deportando. Entonces iba a deportar a los ciudadanos colombianos esposados, grillados y en un avión militar como si fueran carga, ¿no? Entonces, lo que gana Petro es precisamente esa guerra simbólica de hacer respetar a sus ciudadanos, las colombianos y colombianas, de ser seres humanos que podían venir en condiciones dignas en un avión, sentados en un asiento normal, digamos, y no como si fueran carga o como si fueran delincuentes, ¿no es cierto? Claro. Ese es el tema que se juega Petro y que gana Petro en la... A pesar de contienda. que la prensa de derecha señala de que Petro finalmente tuvo que retroceder. Quien retrocedió fue Trump, porque es como tú lo señalas, Patricia, ¿no? O sea, las deportaciones de ciudadanos latinoamericanos de distintos países que se encuentran de manera, entre comillas, ilegal, porque yo no creo que existan personas ilegales en ese sentido, todos son seres humanos, habían venido siendo deportados de manera regular. Y hay que señalarlo, han sido las administraciones demócratas, tanto de Obama como de Biden, quienes más personas han deportado, más latinoamericanos han deportado desde los Estados Unidos, ¿no? Y inclusive en el primer gobierno de Trump se deportaron menos personas, menos latinoamericanos que en las administraciones del Premio Nobel de la Paz Obama y bueno de el último presidente antes de Trump, Biden, ¿no? Y claro, Petro ahí, ¿no? Lo que hace es sentar y dice, no, yo no acepto en estas condiciones la deportación de compatriotas. En condiciones inhumanas. En condiciones inhumanas. ¿Cierto? Ahora, yo creo que esto nos revela un tema importante. Hay situaciones de fondo y hay situaciones como de forma. Entonces, las de fondo son que Estados Unidos y Trump a la cabeza está tratando de reubicar y recuperar el poder hegemónico en el mundo. Entonces, en el concierto internacional, ¿quién es el que tiene más poder? Y la situación que viene sucediendo con China, que cada vez es más notoria en su presencia en las economías, en la vida nacional. Pero yo me quisiera detener todavía en la cuestión de las deportaciones, porque sí, ahí lo que también hay que criticar es señalar el carácter bastante lacayo, cipayo de los medios de comunicación, sí, pero ¿no? Mayoritarios. A eso voy. Pero decía, hay este problema de fondo que tiene que ver con la hegemonía y la geopolítica. Pero hay la otra dinámica, que es la dinámica, llamémosle cultural, en donde hay que ganarse las mentalidades, las conciencias, las imágenes. Entonces, las imágenes que está tratando de poner Trump, donde la prensa juega, es esta imagen de yo soy el todopoderoso que puede hacer lo que me da la gana. Y eso, por eso jugaba el deportar tan públicamente, con tanta bombo, con tanta humillación, etcétera. Entonces, ahí hay lo que se está llamando hoy en día una batalla cultural en la cual los Estados Unidos, no solamente en la lógica económica y política, quiere dejar claro quién es quién, sino también en la lógica cultural. Quiere que en las mentes de todo el mundo le tengamos miedo y que sepamos que puede hacer lo que quiera, en donde la prensa, como tú dices,
juega pues un papel, ¿no? Claro, ¿no? Y lo ha venido jugando al momento de haber presentado el enfrentamiento entre Trump y Petro como un enfrentamiento en donde no hay pues que comportarse de esa manera frente al gobierno, entre comillas, más poderoso del mundo, ¿no? Trump lo que hace y lo que quiere, como tú señalas, Patricia, es sentar precedentes, ¿no? Y de esa manera también tratar de definir cuáles serían sus aliados, aquellos que se arrodillan frente a él y aquellos que finalmente pues le plantan cara, ¿no? Porque en discusión nunca estuvo el problema de la deportación de ciudadanos colombianos a Colombia. La discusión estuvo respecto a en qué condiciones se realizaba esa deportación, si se realizaba de una forma más humana, porque ya es inhumano deportar a ciudadanos que desean establecerse y tener una mejor vida en otros países. Nosotros aquí en Caja de Resonancia rechazamos cualquier tipo de discriminación, de segregación, tanto de los compatriotas, tanto de nuestros hermanos peruanos como de otros hermanos latinoamericanos. Y Trump lo que hace es hacerlo retroceder, Petro lo que hace es hacer retroceder a Trump y los dos aviones que estaban en vuelo o a punto de despegar, aviones militares estadounidenses, tuvieron que darse la vuelta o quedarse. Y el presidente Petro envía el avión presidencial para recoger a los compatriotas colombianos que estaban siendo deportados. Igual actitud se ha visto, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Como deportados brasileños llegan con grilletes, llegan esposados, ¿no? En actos propios de el matón Trump, que quiere desde un comienzo imponer su forma de gobierno, humillando a gobiernos, a ciudadanos y a compatriotas latinoamericanos. Como cambiarle el nombre al Golfo de México, ¿no? Y decidir que se llama el Golfo de América, ¿no? Como si cualquiera de nosotros, porque vivimos en una calle, le queremos cambiar el nombre de la calle porque yo vivo ahí. Eso no se puede hacer, ¿no? Y menos en la forma que se está haciendo. Lo que otra vez reitera, la lógica que está teniendo de pisar duro, hacer mucha parafernalia para hacer sentir su poder no solamente en las vías económicas y políticas, sino también en las vías de las mentalidades, de los imaginarios de la gente, de hacerte asustar. Entonces, no, pues ¿cómo lo vas a hacer enojar al que tiene mucho poder, ¿no? Y eso aquí en el Perú lo tenemos desde Rosa María Palacios hasta, claro, no extraña los comentarios, las noticias, los editoriales de periódicos como El Comercio, como Siglo XXI, como Expreso, por ejemplo, ¿no? Inclusive Farid Kahat, en una entrevista que le hacen en radioprogramas, señala, yo creo de manera clara, ¿no? La actitud de Trump lo que hace es poner nuevamente sobre la mesa los conceptos para entender mejor el fenómeno norteamericano hoy en día con las características pues de imperialismo, ¿no? Estados Unidos nunca dejó de ser un país imperialista, ¿no? Algo que para muchos de izquierda les cuesta inclusive decirlo, señalarlo y apuntarlo, ¿no? Hoy en día con esto de la nueva gobernabilidad hemos dejado pasar este aspecto fundamental para comprender la relación entre los pueblos del mundo y Estados Unidos. Estados Unidos es un gobierno, un Estado, un país imperialista. Y quizás un país de los que más sufre esa relación imperialista es México, ¿no? Hay un dicho que dice, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Así reza el dicho en el pueblo mexicano. Y yo recomiendo escuchar a la presidenta. La presidenta tiene, como muchos saben, Claudia Sheinbaum, un programa diario que se llama Las Mañaneras, que lo inauguró su predecesor AMLO, en donde conversa con la población todos los días y día a día explica de qué se tratan las medidas, cuál es su impacto real, cuánto tiene de furufuya y cuánto tiene de contenido real. Entonces, para quien dude o quiera saber más en qué consisten las medidas de Trump respecto a América Latina, y México es un país simbólico y clave en eso,
y yo recomiendo escuchar a la presidenta mexicana en sus mañaneras. Sí, yo creyera que en vez de estar escuchando radioprogramas del Perú o en vez de estar escuchando la sarta de noticieros mañaneros que transmiten los canales en donde lo único que hacen es reproducir la propaganda del machote, del matón de estos tiempos, es necesario recurrir a escuchar programas alternativos como las mañaneras de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, o canales alternativos. Pero no solamente Petro cacheteó a Trump, sino también en esta semana una pequeña empresa china de inteligencia artificial, DeepSeek, que si traducimos el nombre al español significa búsqueda profunda, remeció uno de los pilares en los cuales se venía desenvolviendo el capitalismo norteamericano, lo referido a las empresas, a estas grandes empresas radicadas en la inteligencia artificial que hacen negocio con los sistemas de computación, con los chips, y sucedió un verdadero remesón, ¿no? Claro, hay que recordar que uno de los campos de combate es la guerra tecnológica, ¿no es cierto? ¿Quién va a estar a la cabeza de la tecnología? Estados Unidos siempre se arguyó para sí mismo estar a la cabeza de la investigación tecnológica, y en esto de la informática, inteligencia artificial, iba como la punta. Europa se nos quedó hace rato, ¿no es cierto? Los países de lo que se llamó el sudeste asiático empezaron un poco. Y China, que siempre, Japón también ha perdido el paso en eso, porque Japón empezó a dar pasos interesantes, pero ha perdido el paso. Y quien se decía que era un vulgar imitador de tecnología, que lo único que hacía era copiar, eran los chinos. Pero los chinos, que efectivamente empezaron copiando tecnología, han superado ya largamente esa etapa y están peleando la punta tecnológica. Y lo que es más interesante en el caso que tú pones, Fernando, no solamente están peleando la punta tecnológica, sino lo están haciendo con niveles de costos inimaginablemente más pequeños a lo que nos está acostumbrada la industria tecnológica norteamericana. Claro, ¿no? Ya se había visto cómo los chinos habían adelantado a la mayoría de países europeos, Alemania, por ejemplo, a los norteamericanos en lo que es la producción, la construcción de vehículos eléctricos, ¿no? Tesla, la fábrica y la marca de Elon Musk estaba en serias dificultades. En segundo lugar, de igual manera, se había visto que en todo esto de energías renovables, las placas fotovoltaicas, de igual manera, ¿no? China había dado un paso al frente y ya se ubicaba muy por delante de este tipo de producción tanto en Europa como en Estados Unidos. Hoy en día no, la discusión era acerca de esta tecnología de punta, ¿no? De esta tecnología sobre la inteligencia artificial. Y ahí había una gran empresa norteamericana, Nvidia, ¿no? Que había sido insuflada con millones y millones de dólares, ¿no? Porque desarrollaba chips de alta gama y se suponía, ¿no? Que ellos eran los amos y señores de esta tecnología de punta, ¿no? Sin embargo, el día domingo, lunes, viene esta pequeña empresa china DeepSeek que invierte apenas 6 millones de dólares, tiene 200 trabajadores y el producto que sale al mercado, además con código abierto, es tremendamente barato en relación a lo que produce Nvidia y casi con las mismas capacidades. Tan es así que en un solo día Nvidia, el gran monopolio, parte del monopolio de las 6 grandes de Estados Unidos, pierde algo así como de 600.000 millones de dólares. Lo que prueba que la tecnología no es solamente investigación para el bienestar de la humanidad, sino para el bolsillo de las empresas, ¿no? Y efectivamente,
esa diferencia es brutal. Todos recordaremos lo que pasó con Huawei, ¿no? Cuando apareció Huawei, la marca china de teléfonos, aparecía con la posibilidad de empezar la tecnología 5G antes que los Estados Unidos. Y como ya sabemos muchos que tenemos los teléfonos celulares, la tecnología 5G es una tecnología que hace mucho más rápida la comunicación en los celulares, ¿no? Y eso lo estaba trabajando ya China. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Prohibió la tecnología 5G. Pero no solo eso, sino que apareció una arremetida publicitaria brutal a que ese 5G se iba a convertir en un espía de tu vida y que los chinos iban a poder decidir sobre ti miles de cosas porque tenía la 5G. Entonces le metió una propaganda tremenda y hizo que Google prohibiera el uso de su buscador en China para esta tecnología Huawei, y China superó todo eso con su propio sistema operativo, con su propio buscador. Igual Estados Unidos prohibió la exportación de estos microchips de los que tú hablabas de alta tecnología para que China los pudiera tener y generara inteligencia artificial. Bueno, entonces China también lo superó. Ahora hace sus propios microchips para generar su propia inteligencia artificial. Esta situación que ha sucedido a partir de el sopapo que ha enviado China a Estados Unidos y a la administración Trump respecto a la cuestión tecnológica, al avance tecnológico y particularmente en el sector de punta que es la inteligencia artificial, va a tener consecuencias. Porque hoy en día la lucha, la pelea por la hegemonía mundial que se da en el aspecto tecnológico, en el aspecto económico y en el aspecto militar, deja claro que China ya hace rato se ha convertido en la primera economía del mundo. En segundo lugar, deja claro que absolutamente no tiene nada que envidiar, muy por el contrario, compitiendo con la tecnología de inteligencia artificial, los chinos le demuestran a Estados Unidos esta semana que están tan a la par de ellos, con costos mucho más bajos, y entonces lo que queda es cómo es esto de la hegemonía militar. Estados Unidos, ante la pérdida en el terreno económico y en el terreno tecnológico, dará un paso más allá y tratará de enfrentarse militarmente a China. Estados Unidos quiere, al momento de verse perdida la guerra económica, la guerra tecnológica, pretende ahora llevar este enfrentamiento que ha perdido en esos dos campos al terreno militar. Esa es la gran pregunta que remece o debe remecer la historia de la humanidad en estos tiempos, porque esa sería la siguiente gran guerra. Modereo en una entrevista, en una entrevista que le da a Otra Mirada, que es a Humberto Campodónico. Claro, en una conversación con Humberto Campodónico, ustedes la pueden encontrar en internet, buscan Otra Mirada nada más, decía que él no ve probable que Estados Unidos o China resuelvan el problema de hegemonía en el mundo sin un conflicto armado. Y eso a mí me pareció palabras mayores y la verdad me dio miedo. Más aún si piensas que en esta entrada, no sé, pues triunfal que está haciendo Trump en de su presidencia en el mundo, hay otro humillado, que es la Unión Europea, a la hora de hablar de las condiciones en la que se pararía la guerra Ucrania-Rusia. ¿No es cierto? Estados Unidos ha decidido que va a negociar con Rusia la paz en Ucrania. En una de esas pondrá de espectador al presidente de Ucrania, pero la Unión Europea, lo único que le va a quedar es cumplir con los acuerdos que tome Estados Unidos con Rusia. Ni de convidado de piedra le toca, pero sí de financiador de la reconstrucción ucraniana. Así es. Bueno, por el momento dejamos aquí la conversación sobre los acontecimientos internacionales fundamentales que han sucedido esta semana.
las dos cachetadas que ha recibido Trump, primero por parte del presidente colombiano Petro y después con la incursión rauda de esta pequeña empresa de inteligencia artificial china, DeepSeek, que demuestra que los chinos también están sacándole ventaja en la guerra tecnológica a los Estados Unidos.